Lección número 2. Estructura de los contratos inteligentes. Esta es la estructura básica de un contrato inteligente en Solidity. El primer elemento son los comentarios. Estos se utilizan para documentar el código y facilitar su comprensión sin afectar su ejecución. También tenemos la versión de Pragma. Esta define la versión mínima o exacta del compilador de Solidity necesaria para compilar el contrato correctamente. Siempre es recomendable establecer la versión con la que se desea compilar el contrato y no un rango. Luego tenemos el nombre del contrato. Este especifica el identificador del contrato principal que agrupa todas las variables, funciones y lógicas del programa. También se recomienda usar el mismo nombre que el archivo .sol y tener solo un contrato por cada archivo. Luego tenemos variables y tipos de datos. Las variables permiten almacenar información en el contrato utilizando tipos básicos como enteros, booleanos, direcciones, cadenas, entre otros. El alcance y la visibilidad determina quién puede tener acceso a variables y funciones, ya sea dentro del contrato, contratos heredados o desde el exterior. Un elemento muy importante es el constructor. Este es una función especial que se ejecuta una sola vez al momento de desplegar el contrato. Normalmente se usa para inicializar valores. Las funciones definen bloques de lógica reutilizable que ejecutan acciones dentro del contrato, como consultas o modificaciones de estado. También tenemos eventos. Estos permiten registrar información en los logs de la blockchain para ser detectados por las aplicaciones externas. En recientes versiones tenemos errores personalizados. Los errores personalizados son definiciones propias de errores que permiten manejar fallos de forma más específica y eficiente en términos de gas. Por otra parte, los modificadores son bloques de código reutilizables que se pueden aplicar a funciones para agregar condiciones previas o posteriores a su ejecución. En Solidity también tenemos tipos de datos personalizados. Estos permiten definir estructuras de datos propias como structs o enums. Esto para organizar mejor la información. La función fallback es una función especial que se ejecuta cuando el contrato recibe una llamada sin datos o sin coincidencia con ninguna función existente. Solidity también soporta la herencia. La herencia permite que un contrato reutilice la lógica y las propiedades de otro contrato, fomentando la modularidad y el reuso de código. También podemos importar librerías para facilitar la reutilización de código externo, permitiendo incluir funciones y estructuras definidas en otros archivos. Un modificador importante es el payable. Este modificador habilita a funciones o contratos para recibir Ether directamente como parte de una transacción. Para la organización de datos, tenemos estructuras, arreglos y mappings. Estos permiten organizar y almacenar conjuntos de datos complejos de forma eficiente dentro del contrato. Como otros lenguajes, también tenemos diferentes estructuras de control. Estas incluyen instrucciones como condicionales y bucles que permiten controlar el flujo de ejecución del contrato. Solidity proporciona mecanismos para validar condiciones y revertir cambios si ocurren errores durante la ejecución. Solidity permite escribir código en lenguaje ensamblador de bajo nivel dentro de los contratos para operaciones avanzadas u optimizaciones. La palabra clave pragma se utiliza en Solidity para habilitar ciertas funciones o forzar el uso de versiones específicas del compilador en los contratos inteligentes. La versión de Pragma nos ayuda al control de versiones. Esta especifica la versión del compilador de Solidity que debe usarse, evitando problemas causados por cambios incompatibles en versiones más recientes. También podemos activar diferentes características. Se pueden activar funciones u optimizaciones específicas en ciertas versiones del compilador. Por ejemplo, utilizando Pragma AbiCoder V2. Recordemos que en producción es muy importante especificar la versión del compilador y no dejar un rango o una versión mínima para compilar un contrato. Finalmente, en esta diapositiva tenemos algunos ejemplos de declaración de la versión de Pragma que son comunes de encontrar, pero que no son recomendables. Recordemos, la opción ideal
es especificar la versión de Pragma, como se puede observar en el último ejemplo. Gracias.